Señores, Estados Unidos llega a territorio haitiano con múltiples equipos en una misión de preparación de terrenos. Pero, ¿qué buscan los Estados Unidos en Haití? Te contaremos todo después de la intro. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Equipos estadounidenses han llegado a Puerto Príncipe, la capital de Haití, para preparar las instalaciones que albergarán la misión de seguridad keniana para auxiliar a las fuerzas de seguridad haitiana en su lucha contra las bandas criminales que dominan prácticamente la ciudad y otros puntos del país. El subsecretario de Estado, Todd Robinson, ha confirmado al diario Miami Herald la llegada de estos equipos como prolegómenos a una misión que comenzará su despliegue, coincidiendo más o menos con la visita a partir del 23 de mayo del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca. Robinson no ha dado más detalles sobre el despliegue de esta misión, que constará de aproximadamente 1,000 agentes de policías y que recibirá el apoyo del Pentágono en la construcción de las instalaciones, mientras que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha comprometido unos 190 millones de euros en material y equipos de seguridad para defender la posición de la misión en la ciudad. En el primer trimestre de 2024, más de 2.500 personas han muerto o sufrido heridas graves en Haití por incidentes violentos vinculados a grupos armados durante el primer trimestre, según un informe de la ONU que advierte de la peor espiral de violencia en 2 años. Como Puerto Príncipe y su región metropolitana siguen siendo la espiral de esta violencia, ya que en esta zona se concentran 8 de cada 10 víctimas, y la ONU alerta de enfrentamientos extremadamente violentos entre los grupos que buscan expandirse territorialmente. La violencia es además el principal factor de desplazamiento en Haití, donde más de 360,000 personas viven ya fuera de sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones OIM, ya que solo en marzo más de 53,000 personas dejaron Puerto Príncipe por el repunte de los ataques. Y yo les pregunto, ¿podrá Estados Unidos, con ayuda de Kenia, combatir la delincuencia que azota el vecino país de Haití? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. Les estaremos leyendo. Señores, el 19 de abril del año pasado, 2023, Joshua Omar Fernández, un joven hijo de familia pobre, clase media baja, compartía o se divertía en un centro denominado Kiss Bar, una discoteca. Allí se apersonaron 3 jóvenes que decidieron previamente asaltarlo y, en caso de que consideraran oportuno o necesario, dispararle y, según la decisión del tribunal, quitarle la vida. Ese 19 de abril marcó una fecha fatídica para la pérdida de una vida de un joven bueno, y 3 muchachos muy jóvenes también, pero descarriados, se emprendieron una tarea que culminó de manera fatídica con la muerte de Joshua Omar Fernández. El tribunal los condenó a 30, 20 y 15 años, a los 3. El principal señalado como autor material, Alison de Jesús Pérez Mejía, chiquito, y Luis Brito Troncoso, fueron los sentenciados mayormente, mientras que el jovencito Wesley Carmona recibió 15 años. El autor considerado material y principal de este hecho, conocido como Chiquito, concitó la atención del país. Y el tema que quiero tocar es precisamente uno de los actos y de las manifestaciones de la conducta humana que todavía para la psicología,
la psicología evolutiva, la ciencia de la conducta, las neurociencias, les resultan, si no incomprensibles, bastante complicado, entreverado. Hablo de la hibristofilia. Hibristofilia. Hibristofilia es la inclinación o atracción, a veces desmesurada, por alguien que ha cometido hechos horribles. Es la atracción por personas que regularmente son criminales. El 95% de los homicidas del mundo son hombres. Y por lo tanto, la hibristofilia se manifiesta más en las mujeres. Son las mujeres las que sienten inclinación por los sujetos que están guardando prisión, están siendo procesados por la justicia o ya tienen una condena firme por haber cometido actos, hechos o acciones reprochables, casi siempre tendentes a quitarle la vida a alguien o a más de uno de forma muy deplorable, reprochable y a veces monstruosa. ¿Por qué las mujeres se inclinan por estos hombres monstruosos? Ha ocurrido a través de la historia. Y en el siglo pasado se conocieron los casos, por ejemplo, de un Charles Manson, que estaba señalado de ser autor del homicidio de 9 personas, incluyendo una mujer embarazada, y que en la prisión él representaba como una especie de culto raro, extraño, con una mezcla de estupefacientes y cosas por el estilo. Y este hombre se convirtió en una atracción, recibiendo centenares, miles de cartas de mujeres de todo Estados Unidos que tenían una inclinación o atracción por él. Finalmente murió en prisión después de purgar una cadena perpetua. Eso fue en los años finales de los 60 y luego principios de los años 70. Está el caso de Jeffrey Dahmer, llamado el carnicero de Milwaukee, que era un tipo extremadamente cruel con adolescentes, jóvenes, púberes, a los cuales usaba, abusaba y finalmente le quitaba la vida. En su casa encontraron un cementerio debajo del piso. Este hombre, de un atractivo físico que llamaba mucho la atención porque era buen mozo, también recibía cartas, flores, regalos de diferentes lugares, provenientes de mujeres que se sentían atraídas por él. Hay otros casos como el de Andrea Breivik, el que en el año 2000, Andrea Breivik creo que fue en el año 2011, que le quitó la vida a más de 70 personas, 79 jóvenes, en un picnic, en un día de campo, en su natal Noruega. Este hombre sigue recibiendo cartas, invitaciones y solicitudes de matrimonio. Pero ¿qué ocurre en el cerebro, en la conducta y en la mente de una persona que se siente atraída por un monstruo? Todavía la psicología, la ciencia, la psiquiatría no han podido decodificarlo del todo. Este el caso también, no puedo quedarme, de Joseph Frick. Joseph Frick fue el austríaco, eso ocurrió en Austria, que en el año 2008, después de abusar durante 25 años de su propia hija en un sótano, donde tuvo hijos con ella, tuvo hijos con su propia hija, que eran su nieto y su hijo a la vez. Y este monstruo, ella pudo escapar una vez, hay una película de esto, y al escapar pudo sobrevivir. Y se la socorrieron y la policía apresó a Joseph Friel, un tipo que trabajaba, creo que ingeniero, trabajaba en un área técnica, y al final terminó suicidado. El caso es que este hombre recibía cartas. Este monstruo que abusó de su hija durante 25 años en un sótano cerrado, donde no veía ni la luz del sol. Recibía cartas, recibía solicitudes, recibía flores, bizcochos. ¿Qué procuran estas mujeres? La ciencia dice que ellas lo que tratan es como de proteger lo que es un instinto, una huella biológica antiquísima del cerebro que se manifiesta en determinados sujetos, mujeres, que tratan de transformar a esos sujetos descompuestos, que tratan de redimirlos. Vaya usted a ver. Redimirlos de ese ostracismo, de esa bestialidad, de esa caverna, de esa cueva,
del oprobio, de negación de la dignidad humana. Es como si fuera una huella o un remedo, es como si fuera una marca antigua de nuestro cerebro que apela, todavía florece, ebulle, emerge en nuestro cerebro, en nuestra mente, de forma inconsciente. Lo subrayo, de forma inconsciente, pero sostenida. Inconsciente no quiere decir que sea irracional, sino muy automático, muy mecánico, muy emocional. Está el caso en los años 30 de Estados Unidos de Bonnie and Clyde, que era una pareja que también llamó mucho la atención. Eran unos auténticos delincuentes. Murieron por el FBI, que lo atrapó en un camino y lo acribilló. Esta gente hizo de todo: robo, crímenes. Y todavía hay quienes van a rendirle a su tumba, van y le llevan flores. Es un factor de corte maternal, dicen los científicos. Este jovencito, chiquito, que jugaba baloncesto, un muchacho con un físico atractivo, indiecito, también ha sido objeto de atracción, inclinación por parte de féminas, jóvenes. Y ustedes han visto muchos artistas de esos que representan, ¿no?, el ritmo urbano y otras manifestaciones, que son agresores, que tienen casos con menores, que han tenido casos en los tribunales, pues también en ello emerge esa atracción que hace que muchas mujeres, damas y jóvenes, se sientan inclinadas o atraídas por ellos. En realidad es un trastorno, porque nadie en sano juicio, razonablemente, va a amar a alguien que ha hecho tanto daño, por ejemplo, como un Andreas Breivik, que sin a nadie hacerle nada y ellos murieron sin saber por qué, con explosivos y con rifles y armas de alto calibre, elimina casi 80 personas, sí. Entonces, que alguien sienta inclinación o ame a un sujeto así, lógicamente, es un desbarre, es una inclinación patológica. Todavía la ciencia seguirá averiguando, meterse en la mente de estas personas. Ha habido bodas, a veces con una diferencia de edad tremenda, de hombres muy mayores, mujeres muy jóvenes. También se da al revés, convictos y, ¿verdad?, presidiarios muy jóvenes, entonces mujeres muy mayores. También dice que hay un instinto ofuscado, disfrazado, torcido, de una maternidad equivocada mentalmente, biológicamente. El hecho es que la hibristofilia destapa cada vez más inquietudes neurocientíficas, psicológicas, neuropsiquiátricas, de por qué algunas mujeres se inclinan a estos sujetos, a veces de una forma enfermiza. Se ha hecho estudios de imágenes, se han hecho estudios de perfiles psicométricos, psicológicos, seguimiento, historias clínicas a profundidad, pero no se tiene del todo una conclusión o una hipótesis conclusiva. Tremendo destino el humano, ¿no? Cosas que uno no puede entender. A veces hasta se muere sin entender.